Buenas tardes, mi nombre es Andrés Alturo y vamos a hablar sobre la historia de la guerrilla en Colombia. En otras palabras, el conflicto armado en Colombia. La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad, repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que en los años siguientes se fue reforzando con la corrupción y con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo, que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República en el siglo XIX hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz que dieron cabida en el gobierno de Juan Manuel Santos. Periodo de violencia. En el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El primero se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político, que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de las 54 guerras civiles, 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando en lo que se conoce como el periodo de la violencia. El Bogotazo. A inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país, inflación e impacto de las crisis económicas ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, fomentó los procesos de erradicación de los movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1949 propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo, en el año 1948, que públicos que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actores violentos, incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios, atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. Los protagonistas del conflicto armado. Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudie. Además, cabe recordar que en líneas generales Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora,
y por otro lado grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios de Estado. Surgimiento de las guerrillas contemporáneas. El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular de Liberación EPL y el Movimiento 19 de Abril M19, que cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar reflejo de toda la gama de líneas en la que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron idearios políticos diferenciados y, y formas particulares de operar en los primeros años. Los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN. El ELN nace en 1965, influenciado por la Revolución Cubana en 1959 y la teología de la liberación, junto con las FARC-EP, conforman el denominado foco insurreccional. Históricamente, el surgimiento de este movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases a través de la violencia. Ese proceso se entrelaza con la necesidad de sobrevivencia y la convicción de la imposibilidad de darle una salida por medio de otras vías a la situación que vive el país. En la actualidad, el jefe del ELN es Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, y dispone a cerca de 3.000 combatientes, y la base ideológica es marxista-leninista. El ELN ha tenido presencia mayoritariamente en la zona del Catatumbo, en la zona norte de Santander, el sur del departamento de Bolívar, los departamentos de Arauca, Cesar, Antioquia, Cauca, Nariño, El Chocó y Valle del Cauca. El objetivo principal de este grupo armado es la incidencia sobre poderes locales y regionales, portadores de la propuesta de doble poder, recogida la experiencia con El Salvador. El ELN nace con la influencia de la Revolución Cubana y otras luchas de tipo nacionalista. Seguimos con Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Las FARC-EP se tomó en 1964 como un grupo de autodefensa de ideología marxista-leninista y cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. Los orígenes de este grupo tienen lugar en la primera conferencia del Bloque Sur. Pedro Antonio Manín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, integró las filas de las autodefensas campesinas liberales en la década de 1950, en un territorio del corregimiento de Gaitina, departamento del Tolima, denominado República de Marquetalia. El objetivo fue crear la guerrilla para representar a la población rural y para constituir un gobierno que se dedicara a la redistribución del bienestar. En 1982, en la séptima conferencia en la región del Guayabero Meta, la guerrilla decidió añadir Ejército del Pueblo FARC al nombre y aclaran la concepción operacional, táctica y estratégica. Muchas gracias.